Todos. Mi nombre es Tony Espinosa, soy especialista en Neuroinnova y el día de hoy tenemos esta nueva entrega de la Escuela de Neuropsicología de Neuroinnova Plus. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que viene concadenado a las otras sesiones de la escuela. El día de hoy vamos a hablar sobre los hábitos de la química de la felicidad. Y este es un tema tan amplio que hemos preparado dos partes para que cada uno de ustedes pueda poner en práctica los ejercicios, las tareas, las actividades que estamos proponiendo y que en casa o en sus trabajos puedan poner como un poco de práctica para poder desarrollar este tema tan importante, ¿no? A ver, el día de hoy vamos a hablar entonces sobre este tema. Vamos a hablar sobre la química de la felicidad y cómo inducirnos a la química de la felicidad, ¿ok? A ver, primero imaginémonos que estamos recibiendo un premio a la trayectoria de nuestra vida, de mano de un instituto que es súper reconocido, ¿sí? Y en ese momento, nuestro organismo empieza a absorber la felicidad. ¿Cómo la absorbe? Pues porque nuestro cerebro empieza a liberar unas cantidades de serotonina y en ese momento el cerebro empieza a disfrutarlo. Nuestro sistema nervioso lo disfruta. Y aunque vuelvas a disfrutar un poco más de ello al recordarlo en el futuro, tu cerebro volverá atrás para analizar también cualquier posible amenaza. Por ejemplo, vas a empezar a pensar, ¿estuvo bien mi discurso? ¿Qué tal si me rechazan en mi siguiente proyecto? ¿Qué tal si de pronto por qué no vinieron mis amigos a la ceremonia? ¿Será que alguien está pensando que no me lo merezco? Si esperas que tu premio te aporte constante felicidad, vas a terminar decepcionado. Porque los recuerdos no nos pueden siempre proporcionar constante felicidad. Y vamos a hablar de esto, ¿no? A ver, los combinados químicos de cualquier individuo van a decaer, por ello todo el mundo busca la manera de estimular y crear más felicidad. Ese es el modo en el que está diseñado nuestro cerebro. Pero aunque llegara a descubrir algo que te haga sentir muy bien en una primera ocasión, la próxima vez vas a tener que descubrir algo más grande, vas a tener que hacer algo más grande para que sientas la misma dicha. ¿Okay? El cerebro que hemos heredado nos ahorra, por así decirlo, sustancias de la felicidad para nuevas informaciones. Los datos viejos en nuestro cerebro o los recuerdos ya no producen las mismas sustancias de felicidad. Y eso nos lleva a pensar, ¿por qué son tan impactantes los primeros recuerdos o las primeras veces que nos ocurren eventos que aportan con felicidad? Bueno, primero que nuestro cerebro siempre compara el mundo con las primeras experiencias que formaron nuestros circuitos de neuronas. Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, jóvenes, más jóvenes, todo era nuevo, ¿verdad? Por ello, a veces experimentábamos las cosas como, oh, la mejor etapa de mi vida o la peor etapa de mi vida. Quizá la escuela como la mejor etapa, quizá el colegio como la peor etapa, porque es como la primera impresión que nos llevamos de un evento. Eso producía una subida neuroquímica suficientemente grande como para crear un circuito neurológico. Entonces, la próxima vez que, por ejemplo, comas pizza, ya no va a ser la mejor pizza de tu vida. Porque la primera vez que la comiste es como ahí te quedaste y cada vez que vas a comer pizza vas a tratar de comerla en el mismo lugar donde te resultó tan deliciosa. La próxima vez que sufras, por ejemplo, una humillación pública, ya no será lo peor que te ha pasado nunca. La vida a veces no está a la altura de nuestras expectativas, pues creamos las nuevas expectativas con información nueva. Imaginémonos, por ejemplo, que una niña gana un concurso de ortografía
Entonces de repente siente mucho respeto por las personas porque ganó el reconocimiento y su cerebro produce serotonina. Y también gana aceptación, entonces su cerebro empieza a producir oxitocina. Desea volver a sentir esa sensación de dicha de nuevo, de modo que pasa mucho tiempo estudiando ortografía otra vez y cada vez que mentalmente piensa en una nueva palabra y la escribe bien, va a experimentar una pequeña subida de dopamina, pues su cerebro va a vincular el hecho a una recompensa que va a venir. La corriente constante de esa dopamina va a distraer a la niña de cualquier sentimiento que pudiera tener en ese momento cuando está estudiando ortografía. Y eso hace, esta misma explicación hace que a veces sea difícil romper con viejos hábitos. A ver, imaginémonos ahora en el otro extremo, ¿no? Imaginemos a un muchacho de unos 14, 15 años en una fiesta. Quiere hablar con una chica, pero le da mucho miedo. Y lo que hace es intentar calmar sus nervios, como fumándose un cigarrillo, y de pronto le funciona, y la chica le muestra afecto, y la química de esa felicidad fluye en el chico, y la recompensa es grande porque cumple su objetivo. Y el flujo de la neuroquímica va a crear un gran vínculo entre el cerebro del muchacho, que le dice, los cigarrillos fomentan la supervivencia además, ¿no? Porque sabemos que cuando alguien quiere como ligar con otra persona, hay un cerebro muy mamífero, ¿no? Que está atrás de ese proceso de supervivencia de los seres humanos que tenemos. Y está claro que el chico no piensa eso con palabras, no lo piensa así. Pero la próxima vez que necesite seguridad para enfrentarse a un reto similar, en ese cerebro se va a activar la idea de fumar. Y con cada cigarrillo empieza a crearse ese camino y empieza a hacerse mucho más rígido con el tiempo. Entonces, ese camino de neuronas, ese camino que se ha formado para hacer creer que el fumar está fomentando la supervivencia, años después, cuando esa misma persona intenta dejar de fumar, va a surgir una inseguridad. Va a surgir la inseguridad del muchacho de 14 años en aquella fiesta, porque no tenía a dónde ir sin la vía del cigarrillo. Cuando se resiste a la necesidad de fumar, su cerebro, ese cerebro como muy, muy de mamífero, muy como muy básico, ¿no? Empieza a sentir la amenaza y debe crear un nuevo hábito feliz a fin de poder vivir sin el hábito antiguo, porque los hábitos tienen efectos secundarios, ¿no? Todos los hábitos tienen efectos secundarios. Cuantos más te permitas, más efectos secundarios vas a tener. Al principio puede que las consecuencias sean menores, de modo que, por ejemplo, es más fácil decir, solo es una galletita, o solo es una copa, o solo es una aventurita, solo es un pequeño gasto, solo es una rabieta que tengo, ¿okay? Solo es un ratito que voy a descansar, es un pequeño riesgo el que voy a asumir, una fiestecita más, ¿okay? Solo una pequeña mentira, solo es un poco de competición, solo es un poco de trabajo, y de pronto empieza a generar la mente esa seguridad tras el solo es un poquito, ¿no? Solo es un poquito, solo es un poquito de trabajo. Y entonces, claro, como me pagan por trabajar, y si desde muy chiquito empiezo a trabajar, entonces empiezo a asociar que el dinero que me sale del trabajo es fundamental para sobrevivir, y entonces empiezan a generarse o a desarrollarse estas personalidades que les llamamos como trabajólicos, ¿no? Que piensan que no pueden dejar de trabajar porque algo muy malo puede suceder, ¿no? O que si de pronto solo es una copita de vino, o solo es un vaso de cerveza que me voy a tomar, pero claro, el cerebro empieza a asimilar que ese vasito de cerveza empieza a ser necesario, y luego cuando tiene que ocurrir el desenganche, porque ya no me funciona en mi vida o me genera mucho malestar,
empiezan los miedos, ¿no? Los miedos de que hoy si lo dejo, algo malo puede ocurrir. Se dice que en estos casos lo mejor, y aquí algunos se van a sorprender, es no hacer nada. Porque se pueden detener los círculos viciosos en un instante. Se trata en sí de no hacer nada. Eso le dirá a tu cerebro que no vas a morir sin esa vieja costumbre. Y aprenderás que la sensación de miedo, la sensación de amenaza, no te va a matar. Un círculo vicioso se puede compensar con un círculo virtuoso. Y los círculos virtuosos empiezan en el momento en que no haces nada y vives con la sensación de amenaza en lugar de hacer lo habitual. Sería estupendo tener un hábito, ¿no? Sin efectos secundarios, pero la química de la felicidad ha evolucionado con sus consecuencias. Cuando las consecuencias se acumulan lo suficiente como para amenazar el cortisol, entonces empiezas a sentirte amenazado por el mismo comportamiento que usas para mitigar las amenazas, y entonces ahí está en un círculo vicioso. En 10 segundos pueden venirte a la mente 10 círculos viciosos: comida basura, alcohol, ligues, drogas, brotes de rabia, juegos de azar, búsqueda de reconocimiento, compras compulsivas, trabajar demasiado, quedarte plantado frente a una pantalla de televisión, jugar play, decir a los demás lo que tienen que hacer, complacer a las personas, mentir, escalar montañas, rescatar gente, fumar, hacer dieta, ¿verdad? Bueno, eso es más que 10, ¿no? Pero sabemos que los hábitos felices pueden conducirte al dolor también, ¿ok? Porque a veces algo que nos hace feliz también nos puede producir a nosotros y a los demás malestar. No es porque necesariamente nos hizo feliz la primera vez, significa que todo el tiempo nos va a hacer bien. Hay cosas que nos hacían feliz de niños, por ejemplo, que nos dieran inmediatamente lo que queríamos, como una paleta, pero de adulto, tener inmediatamente lo que queremos puede que genere malestar, y lo más seguro es que va a generar malestar en otras personas y por ende también en nosotros mismos. Pero cuando uno intenta encontrarse mejor, uno tiene que empezar a encontrar nuevas vías. Cuando te resistes, sientes como si tu supervivencia estuviera amenazada. Y entonces, ¿cómo vamos a crear círculos virtuosos? Lo primero, recordemos, para crear círculos virtuosos, primero es no hacer nada. No hacer nada cuando el cortisol empieza a proporcionarte en tu organismo esa sensación de amenaza. No hacer nada es algo que va en contra del impulso más profundo de tu organismo, pero al mismo tiempo te da fuerzas para hacer cambios en tu vida. Una vez que no haces nada y dejas que te invada en ese momento la sensación de estar amenazado, para luego encontrarte con que la realidad es que no te está pasando absolutamente nada porque dejes de hacerlo, tienes tiempo para crear una alternativa. En ese tiempo en el que no haces nada, vas a tener tiempo para poder crear una alternativa, es decir, una nueva red neuronal. Al principio, el no hacer nada parece algo parece algo como no tan bueno, ¿no? Pero cuando nos empezamos a dar las oportunidades, vamos a empezar a desviar la electricidad, vamos a fortalecer nuevos circuitos de pensamiento. Todo empieza entonces cuando aceptas durante un momento la sensación de infelicidad, en vez de apresurarte a deshacerte de ella. ¿Sí? En algunos casos, como sabemos, cuando la dependencia a ciertos hábitos se ha convertido en una dependencia física, como en el caso del alcohol y de las drogas, es necesario desvincularse temporalmente a través inclusive de un internamiento. Por eso es que los procesos de desintoxicación en personas con trastornos mentales inducidos por drogas, es necesario hacer un proceso de desaprender. Así es. Hay que hacer un proceso de desaprender y para eso hay que desvincularte por un tiempo.
Lo mismo ocurre con otras conductas compulsivas, con otras conductas, con otros círculos viciosos que tenemos de la vida. Tenemos que aprender, así es, a convivir con el malestar, entenderlo y no hundirse en él. Aquí dice, ¿verdad? Entonces, claro, sería estupendo tener una alternativa que te hiciera sentir bien al instante. Sería lo máximo. Estuviéramos viviendo como en una burbuja, ¿no? En un mundo ideal, utópico. Pero en vez de ello, el desencadenamiento de las nuevas sensaciones se debe solo a los comportamientos que nos satisfacen como criaturas muy como, ¿saben? Como ese cerebro mamífero que hace un rato hablaba, ¿no? Eh, como comernos algo dulce, como conseguir un beso de alguien cuando éramos adolescentes, como recibir un gran aplauso, una gran ovación. Los momentos de dicha no son posibles a cada momento y tenemos que aprender a entender esa realidad. Los momentos de dicha no son posibles a cada momento. De modo que es bueno tener disciplina porque no siempre vamos a estar motivados. No siempre vamos a estar con la misma motivación. Y es esto lo que les digo, ¿no? La disciplina, la capacidad en un momento de no hacer nada y desaprender y reprender otra forma. Entonces, cuando aprendes cómo funciona tu cerebro, puedes crear más hábitos felices con menos efectos secundarios. Puedes iniciar un círculo virtuoso sin tenerlo ahorita. Y así vamos a ir hablando en el siguiente capítulo de esta escuela el próximo viernes. Recuerden que la escuela de neuropsicología de Neuroinnova Plus son todos los viernes a las 4:30. Vamos a aprender también con algunos ejemplos cómo liberarnos de esos hábitos tan tóxicos que tenemos, ¿no? Que a veces no tienen por qué ser el consumo de drogas o el consumo de alcohol, pero a veces tenemos ciertos hábitos eh, que pueden provocarnos malestar y pueden provocarle también malestar a las personas que nos rodean. Les espero el próximo viernes en la Escuela de Neuropsicología de Neuroinnova Plus por este canal. Recuerden que nos transmitimos por Instagram, por Facebook, por YouTube y también por Spotify. Hasta luego.